La iglesia en profecía, así se llama lo que vamos a estar estudiando, presentando a ustedes el día de hoy. Es nuestro tema, la iglesia en profecía. Vamos a comenzar diciendo, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo tuvo una conversación con el apóstol Pedro y con los demás apóstoles, Jesús les preguntó a los discípulos y les dijo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces dice la palabra que unos dicen que eres Elías, le dijeron. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús entonces les dijo a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Simón Pedro, adelantándose, Simón Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús entonces le dijo: bienaventurado eres, Simón, le dijo el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, le dijo el Señor. El Señor habló del establecimiento de la iglesia, habló del establecimiento de algo especial, de algo maravilloso, de algo de lo cual usted y yo podíamos formar parte. Y entonces dijo él, cuando Pedro le declaró que él era el Cristo, él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa es la razón principal por la cual la iglesia no es de origen humano. La iglesia es de origen divino. Existió primero en la mente de Dios el hacer la iglesia, el establecer la iglesia y el hacernos parte de la iglesia. Ya hablábamos, cuando hablábamos del compañerismo terrenal con Dios a través de la iglesia o por medio de la iglesia, que Dios quiso poner en la iglesia a los que están salvos. Dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué hermoso, qué maravilloso. Pero la iglesia, hermanos, vino a existir primeramente por la voluntad de Dios. Porque existió primero en la mente, en el corazón de Dios, para que la iglesia fuera establecida. Y mediante la iglesia, Cristo pudiera salvarnos a todos, a usted y a mí, y reconciliarnos por medio de Él para con Dios, nuestro Señor, y tuviéramos entrada y acceso con confianza a Dios. Pero Dios ya había anunciado en profecía de que la iglesia iba a suceder, de que la iglesia iba a existir. Y entonces nosotros vinimos a ser bendecidos con esta gracia de ser parte de esto maravilloso que es la iglesia. Y vuelvo y repito para cada uno de nosotros, la iglesia no es producto de la invención humana. Es decir, que a alguien se le ocurrió crear a la iglesia y decir: esta institución se va a llamar iglesia y yo la voy a inventar. No, la iglesia es creada, pensada y diseñada por Dios para podernos salvar a cada uno de nosotros, para poder ser parte de ella, parte de ese algo especial. Entonces, si fue pensada, creada, establecida, diseñada por el Señor, pues nosotros nos debemos a Él en todo, en todo. Bueno, al analizar esto e ir hablando acerca de la iglesia en profecía, vamos a considerar algunos textos de la palabra de Dios en las profecías.
primeramente vamos a mirar lo que dice Isaías en el capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 4. Se los voy a colocar, hermanos, también allí en la pantallita de su teléfono, de su tablet o su computadora, para que ustedes también lo puedan leer y lo puedan tener a la mano a cada uno de ustedes. Así que lo vamos a estar colocando allí el texto, el cual de Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4, dice la palabra de nuestro Dios así: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amén. Esto es lo que la palabra de nuestro Señor nos dice a cada uno de nosotros. Y lo estamos considerando cómo es que esto viene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo consideramos aquí. ¿Por qué? Porque los salvos están en la promesa de siempre el compañerismo con Dios, pero esta vez la iglesia está siendo anunciada alrededor del 700 años antes de Cristo. ¿Y qué es? Pues lo que la palabra de Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Dice que en lo postrero de los tiempos, en el tiempo postrero, dice ahí lo que estábamos leyendo nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿O qué es lo que iba a acontecer? Dice en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Esta situación nos enseña a nosotros que habría una confirmación en la montaña de Jehová, en la montaña de Sión. Y dice que sería una confirmación. ¿Y cuándo sería esto? Dice en los días, vamos a ver ahí, ¿cuándo sucedería? En los últimos días. Eso dice, en los últimos días. Es por eso que nosotros le hablamos a la gente y le decimos: mire, estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos. Ahorita no estamos para estar perdiendo el tiempo. Está de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos y son últimos. Y usted dirá: ya días están con la misma cantaleta o con la misma canción diciendo que estamos viviendo en los últimos tiempos, que estamos en esa. Tenga cuidado, no blasfeme del Señor, séale obediente al Señor. Dios lo ama y Él no quiere que usted se pierda. Él lo que quiere es que usted se salve, que usted se arrepienta, que venga al Señor arrepentido, y el Señor le va a perdonar y le va a dar el galardón de la vida. Pero Él no quiere la muerte suya, Él no quiere la muerte de nadie, Él no quiere la muerte de ninguno.
Dice que Dios no quiere la muerte de ninguno, sino que más bien Él quiere que todos se arrepientan y que vengan al conocimiento de Él, al conocimiento de la verdad, que vengan pues en esa búsqueda de Él, para que en Él puedan hallar la salvación y la vida eterna. ¿Cuándo ocurriría? En lo postrero, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Esa expresión postrero quiere decir lo último. En lo último de los tiempos, cuando el tiempo ya esté terminándose, entonces dice acontecerá, mire lo hermoso, dice que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Todas las naciones. Será exaltado, dice la palabra del Señor. ¿Dónde sería eso? Pues en la montaña de Sión, en Jerusalén. Allí es donde ocurriría. De hecho, Jesús lo dijo que sucedería allí, en Jerusalén. De hecho, les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que todo sea confirmado, hasta que todo se confirme, hasta que todo quede establecido. No se muevan de Jerusalén, les dijo el Señor a sus discípulos, no se vayan de ahí, de Jerusalén, porque es donde tenía que ocurrir, según la profecía, la confirmación del reino de Dios, la confirmación de la iglesia se establecería en Jerusalén. Y por eso el Señor pues le ordenó a sus discípulos esas palabras y les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que fuera confirmado, ¿verdad? De la presencia del Señor todo esto. Y dice la Biblia, en lo postrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa del Señor, el monte de la casa de Jehová, o sea, en Jerusalén. ¿Y quién causaría o quién crearía esto? ¿Quién sería el responsable? Dice el Señor Dios lo causaría. Dice en lo postrero que será confirmado, dice, de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jehová y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Esta expresión, pues, ¿quién era el que iba a causar todo esto? El Señor. El Señor Dios causaría todo esto y Él haría todo esto. Ahora, ¿cómo lo haría? Por medio de la instrucción, por medio de la enseñanza, por medio de hablar, por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor dictada a los hombres para que por ella vivieran y que por ella crecieran en el Espíritu o espiritualmente. Cada uno de nosotros tendría que tener esta bendición. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, lo que ocurre con lo que dice la palabra del Señor y el establecimiento de la iglesia en profecía. Pero hay algo más que vamos a estar considerando nosotros y lo vamos a estar viendo en el libro del profeta Daniel. Vamos a estar viendo lo que nos dice Daniel a nosotros, ¿verdad? En la profecía de Daniel. Vamos a estar buscando, les voy a invitar para que puedan ustedes acompañarnos e ir a buscar el libro del profeta Daniel en el capítulo 2 también. Daniel capítulo 2. Y vamos a estar mirando allí en Daniel los versículos del 31 en adelante, pero yo quiero que ahorita leamos solo el versículo 44. Versículo 44. ¿Qué es lo que dice Daniel 2
2:44. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios aquí en Daniel 2:44. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros? Dice de la siguiente manera, lo leemos así como está escrito para la honra y la gloria de nuestro Señor. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amén. Esto es lo que leemos nosotros en Daniel 2:44. Con esto que estamos leyendo en Daniel 2:44, observamos que la palabra de Dios dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. El Dios del cielo levantaría un reino maravilloso, donde Jesús es el Rey, donde Jesús es el todo en la vida de nosotros. Así que cada uno de nosotros debe valorar todo esto. Dice Daniel, bueno, que fue escrito alrededor del año 600 antes de Cristo, este libro del profeta Daniel, que durante ese día de esos reyes que estarían gobernando en ese tiempo, pero es que aquí hay un contexto que está en el pretexto de acá, de este estudio, y es que fíjense que el rey, no sé, hermano, les voy a explicar así la historia. Ustedes lo pueden leer desde antes. El capítulo 2 de Daniel nos habla de esta historia que quedó registrada en la historia también de Media, de Persia. Bueno, quedó registrada en la historia de los reyes. Y es, hermanos, que el Señor estaba dando a conocer lo que iba a suceder en el tiempo futuro, y lo dio a conocer por medio de Daniel. Se lo explico a continuación a usted. Si se me cansa, pues esperamos de que no se me canse mucho, ¿verdad? Que el Señor le pueda conceder la paciencia y la bendición para poder estar. Fíjese que lo que pasó es algo así, hermanos, como esto. El hecho es de que el rey de Babilonia, que se llamaba Nabucodonosor, dice la palabra que este hombre, ¿verdad? Este hombre era un rey muy reconocido, y también un rey muy severo, un rey muy bueno. Sin embargo, este rey, hermanos, había tenido un sueño que lo perturbaba, un sueño que lo había estado afligiendo, o sea, lo afligió, ¿verdad?, al rey Nabucodonosor. Y él tenía un grupo de magos, de astrólogos, de espiritistas, como usted le quiera llamar, porque los reyes siempre han sido dados a esas cosas, ¿verdad? La mayoría de los reyes han sido dados a eso, siempre han sido dados a una situación de esa condición, llamémosle así. Y él había tenido un sueño en el cual le perturbaba. Y dice la palabra de Dios que se perturbó en gran manera es el rey, ¿verdad?, por ese sueño que había tenido. Y el rey decía: he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado. Entonces, pero resulta, hermanos, no sé si a usted le ha pasado también, que al rey
se le olvidó el sueño. Sabía que era importante el sueño porque lo había perturbado, lo había dejado un poco pensativo, un poco afligido, un poco mal. Lo había puesto al rey Nabucodonosor el sueño, pero resulta que se le había olvidado. Entonces, hermanos, llamó a todos los astrólogos, a los sabios, a los sátrapas, a todos los príncipes, llamó a toda la corte y les dijo más a los sabios y a los astrólogos, a la gente entendida en esas cosas, ¿verdad? En aquel tiempo. Y les dice el rey Nabucodonosor, miren, les dijo, yo he tenido un sueño y estoy muy perturbado por este sueño. Entonces le dijeron, rey, dinos cuál fue el sueño y nosotros te vamos a dar la interpretación, le dijeron. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Y entonces el rey les dice, pero se me olvidó. Lo he olvidado el sueño, les digo. Yo sé que es algo importante, pero se me ha olvidado. Así que yo quiero, les digo, que ustedes me digan, ¿qué fue lo que soñé? ¿Y qué significa? Fíjese usted lo que estaba pidiendo ese hombre. Les dice a los sabios, a toda la gente que tenía en el reino, díganme ustedes qué es lo que yo soñé y qué significa, les dijo. Y aquellos hombres van a estar meditando entre ellos y decían, no, y es que ¿cómo vamos a poder nosotros decir qué soñó? ¿Y qué significa? No, rey, le dicen, es que ningún rey que ha vivido antes que tú le ha pedido semejante cosa, ha pedido tal cosa. Le dicen, no, ¿cómo? No podemos hacer eso, nadie. Entonces les dijo el rey, va a acontecer, les dijo que, como ustedes no pueden, en el 2:12 de Daniel, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que se matasen a todos los sabios en Babilonia. 13. Y se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Mire también, o sea, todos los que fueran sabios, entendidos, los que tuvieran contacto con los espíritus, a todos los sátrapas, a todos los de la corte, tenían que ser matados, tenían que ser muertos, porque no podían adivinar qué es lo que había soñado el rey y qué significaba. Entonces, fue entonces que alguien, ¿verdad? Daniel le pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Cuando Daniel lo hizo saber a Misael, a Ananías y a Azarías, les dijo a sus compañeros para que pidieran la misericordia del Señor. Y el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. Dios le reveló a Daniel estas cosas, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel entonces habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios por los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, decía Daniel, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mire, el Señor, Dios Todopoderoso, le reveló lo que había perturbado al rey. Bueno, hermanos, quizás para irles acortando así la historia que aparece aquí en Daniel capítulo 2. Daniel pues fue donde el rey y le dijo Daniel en el versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo,
El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Detengámonos un momentito. Daniel le dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. Lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea, le dio a conocer, llamémosle así, el futuro. El futuro. Fíjese que lo que ocurre, mi hermana que está en el programa conmigo oyendo en este día, lo que sucede es que el rey se había acostado preocupado un día en la tarde, había andado dando vueltas así en la terraza, en la parte de arriba, y él se preguntaba, mirando al cielo o así en la terraza, y él decía, ¿qué va a hacer de mi tierra? ¿Qué va a hacer de mi gente en el futuro, dentro de muchos años? ¿Qué va a suceder cuando yo ya no esté? Y él se ponía a pensar en todo eso. Así como usted que está tal vez en la casa diciendo, ¿y aquí en esta casa donde yo vivo? ¿Quién va a vivir dentro de unos 100 años? Porque yo ya no voy a estar aquí. ¿Y quién va a estar aquí? ¿Quién va a ser el que va a estar viviendo aquí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Vea cómo va a ser esto? Y uno se puede, pensando en el futuro, preocupándose por esto. Y el rey estaba preocupado, estaba bastante preocupado por esta situación. Entonces, dice Daniel, a mí me ha sido revelado, le dice. Rey, le dice, en tu sueño, mire lo tremendo de esto. Le dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Y esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, le dice, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos
de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuándo le dijo? En los días de estos reyes. Amén. En los días de estos reyes. Es decir, durante el gran imperio romano. Sabemos que después de el reino de Babilonia, pues vinieron, ¿verdad?, un segundo y un tercer reino, que fueron los imperios de los persas y de los griegos, ¿verdad? El reino persa y el reino griego. Y después de ellos, el cuarto reino, vino el imperio romano. El imperio romano, que es el reino de hierro, el reino atroz, el reino desmenuzador, el reino que destrozó, ese imperio tremendo que ocurrió, pero estaba hecho con alianzas humanas. Y en los días de esos reyes, dice la palabra, en los días de esos reyes, el Dios del cielo, mire lo que dice, el Dios del cielo levantará, mire, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantaría un reino que no será jamás destruido. Mire la característica. ¿Quién lo establecerá? Dios establecerá el reino. El reino. Ahora, ¿qué clase de reino sería? Dice la palabra de Dios aquí, un reino indestructible, que no sería jamás destruido, ni sería dejado a otro pueblo, pues permanecería para siempre, para toda la gente. El Dios del cielo levantaría ese reino en los días de los reyes romanos, en los días de eso. Si usted recordará en el nacimiento de Cristo, quiénes gobernaban, quiénes estaban. De hecho, hubo un edicto que decía por el Augusto César, se promulga un censo en cada lugar, y en los días de esos reyes el Dios del cielo establecería un reino que duraría para siempre, un reino que estaría para siempre. Vamos a seguir nosotros hablando de este tema posteriormente, ¿verdad? Avanzando un poco más. Y aquella montaña, aquella piedra, que aquella piedra vino a ser cabeza de los montes, vino a ser grande, vino a ser lo mejor. Dios nos hizo parte de algo especial y lo anunció y lo prometió en profecía y también lo cumplió para cada uno de nosotros. El Señor Dios del cielo quiso levantar ese reino para darnos a nosotros la oportunidad de pertenecer a ese reino. ¿Por qué? Porque sólo así podíamos ser salvados. El Dios del cielo levantó ese reino. Y como dijo el Señor Jesucristo a Pedro, tú eres bienaventurado, Pedro, le dijo, porque esto a ti, le dijo el Señor, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque el Señor es el que conoce todas las cosas. Ningún sabio, ningún adivino, ningún brujo, nadie puede igualar el poder de nuestro Dios sobre todas las cosas. Él es grande. Aunque nosotros no entendamos las cosas, Él nos las revela y nos hace partícipes de algo importante. Dios nos ama y su misericordia es eterna. Su misericordia es para siempre y son nuevas cada mañana, cada despertar. Él está con nosotros. Él está con su pueblo. Nuestro Dios nos ama a cada uno de nosotros. Vamos a tener la oportunidad de seguir compartiendo posteriormente con cada uno de ustedes esta bendición.
Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor.